¿Te has dado cuenta de cómo la fe moderna parece tener amnesia? Oramos, pero en el fondo dudamos. Creemos, pero con fecha de vencimiento. Y cuando todo se complica, la memoria espiritual falla. Olvidamos lo que Dios ya hizo, y eso tiene un precio. Oraciones vacías, expectativas bajas y un corazón agotado de esperar. Pero, ¿y si te dijera que el secreto para desbloquear lo imposible no está en pedir más, sino en recordar mejor? Sí, recordar. Porque el Salmo 77 no es solo una poesía hermosa, es un mapa de rescate para quien perdió las fuerzas en medio del camino. El salmista no empezó fuerte, empezó herido, cuestionando a Dios, dudando. Pero en medio del caos, encontró una clave que lo cambió todo. Recordó las obras de Dios, y ese recuerdo transformó su realidad. ¿Quieres saber cómo hacer lo mismo? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque este secreto puede ser justo lo que necesitas hoy. La oración al Dios de lo imposible nace cuando se agotan los recursos, cuando las manos están vacías y el corazón lleno de preguntas. Es el grito, no de quien se rindió, sino de quien decidió confiar. Es como ese padre que al ver a su hijo enfermo, sin respuesta médica, cierra la puerta del cuarto y se arrodilla diciendo: Dios, solo tú puedes. En ese instante, lo imposible se convierte en tierra fértil para el milagro. No se trata de desesperación, se trata de una entrega radical. Llamar a Dios, Dios de lo imposible, es casi una forma de rebelarse contra lo que el mundo impone. Porque, entre tú y yo, la vida insiste en poner comas donde queremos puntos finales. Y a veces, hasta signos de interrogación. Esa oración es la voz que desafía diagnósticos, informes negativos, antecedentes familiares y el famoso «eso nunca le pasó a nadie». Es como construir un barco en pleno desierto. Parece locura para quien lo ve, pero es fe para quien lo cree. Y la fe es lo que mueve esta conversación. Pero ojo, no es una oración que ignora el dolor. Al contrario, nace precisamente del reconocimiento de nuestros límites. Es decir, Dios, ya lo intenté, ya luché, llegué hasta donde pude, ahora es tu turno. Hay algo profundamente liberador en dejar de pelear con nuestras propias fuerzas. Quien decide orar así no es porque perdió la batalla, es porque finalmente soltó el control. Y ese acto, amigo mío, es el inicio de lo sobrenatural. Esta oración también revela una fe que sangra, pero que no se rompe. Es como ese trabajador que ha perdido 5 entrevistas, pero aún ora antes de la 6ª, creyendo que algo cambiará. O esa madre soltera que no tiene para el alquiler, pero aún así agradece por la provisión antes de que llegue. Es fe que desafía la realidad y se niega a morir. Y cuando esa fe se une a la oración, es como si el cielo se inclinara a escuchar. Es curioso cómo lo imposible parece ser la especialidad de Dios. Mientras nosotros nos ahogamos en plazos, escasez y limitaciones físicas y emocionales, Él sigue siendo el mismo que abrió el mar, derribó murallas e hizo madre de multitudes a la estéril. La oración al Dios de lo imposible no es solo una súplica, es un recuerdo. Un recordatorio de que ya lo vimos actuar antes, y si lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Lo que hizo ayer todavía tiene poder hoy. Orar así también reubica el alma. Es como afinar un instrumento desafinado por la ansiedad y la frustración. No es magia, pero transforma el ambiente interior. A veces, el milagro no comienza afuera, sino dentro. Cuando el alma entiende que Dios actúa fuera del tiempo, por encima de la lógica y más allá de los pronósticos, algo cambia. Y cuando eso cambia, el siguiente paso en la oración se vuelve aún más poderoso, porque la oración que atrae lo imposible es la que se niega a olvidar. Olvidar lo que Dios ya hizo
es el primer paso para dejar de creer en lo que Él todavía puede hacer. La estructura de esta oración es casi como un mapa de rescate de la fe. Empieza con un clamor, pasa por la confesión y termina en la convicción. No es instantáneo, pero sí progresivo y profundamente bíblico. Varios salmos reflejan este proceso, y ninguno lo hace tan claramente como el Salmo 77. Allí, el salmista no finge estar fuerte, no se pone la máscara de supercreyente ni trata de espiritualizar el dolor. Abre el corazón y dice: ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que cambió? Es honesto, crudo, hasta incómodo. Pero ¿sabes qué demuestra eso? Que Dios no se ofende por nuestras preguntas, se acerca a ellas, y en esa apertura la oración gana algo escaso: autenticidad. Reconocer la limitación humana es el segundo paso de este camino sagrado. Es cuando el orador admite: no puedo solo. Es ese empresario que no ve salida en las finanzas y, en lugar de huir, entra a su cuarto y llora delante de Dios. Es esa joven que soñaba con otro futuro y dice: Padre, mis planes fallaron, pero sé que los tuyos no. Esa conciencia de la fragilidad es la puerta para que la fuerza divina entre. Pero el punto de quiebre es cuando el salmista decide recordar lo que Dios ya hizo. Porque, siendo sinceros, la mente humana es experta en olvidar lo que debería guardar y guardar lo que debería olvidar. Esta oración enseña que la sanidad del alma pasa por la memoria. Es como si cada milagro del pasado se convirtiera en combustible para la fe de hoy. Y eso lo cambia todo. Pedir perdón por la incredulidad es un acto de valentía espiritual. Es admitir que, en algún momento, dejamos que el miedo hablara más fuerte, que medimos a Dios con la vara de nuestra experiencia. Y claro, así siempre parece pequeño. Pero al pedir perdón, decimos: Dios, líbrame de mí mismo. Enséñame a creer más allá de lo que veo. Y esa oración, cuando es sincera, conmueve el corazón del cielo. Y finalmente viene la declaración. Ese momento en el que, aunque no haya señales, el alma se planta firme. Yo creo, va a suceder. Lo imposible no es un obstáculo, es un escenario. Esa fe no nace de la emoción, sino de una decisión. Es como quien enciende la luz en medio de la tormenta solo porque recuerda que, una vez, Dios hizo salir el sol. Y así, con la memoria curada, esta oración nos lleva al siguiente escenario. El Salmo 77 en su forma más profunda. Un retrato del alma en reconstrucción. Quien ya ha orado entre lágrimas sabe. Hay días en los que el alma solo puede preguntar, no afirmar. Y el Salmo 77 nos da permiso para eso. ¿Acaso el Señor nos rechazará para siempre? No es solo una pregunta teológica, es el grito de quien ha tocado todas las puertas y ninguna se ha abierto. El salmista está agotado y el texto no lo oculta. Es como si la Biblia dijera: oye, hasta los más fieles han dudado y aún así fueron escuchados. Esta parte del Salmo es como una fotografía en blanco y negro del alma humana. La imagen es sombría, pero real. ¿Quién no se ha preguntado si Dios se olvidó? ¿Quién no ha sentido que ora y el cielo guarda silencio? El salmista revela ese agujero negro emocional sin vergüenza, sin culpa, y eso, paradójicamente, también es fe, porque hasta la duda fue llevada a Dios en oración. No es negar la fe, es batallar con ella. La angustia aquí tiene nombre, tiene tono y tiene volumen. El salmista dice que no puede dormir, que su espíritu se niega a ser consolado. Es el insomnio de quien piensa demasiado, de quien carga culpas, incertidumbres y preguntas que la lógica no responde. ¿Conoces a alguien que ha pasado la madrugada entera hablando con la almohada, pero por dentro está en silencio? Entonces, esa persona ya vivió el Salmo 77, quizás sin saberlo.
Y lo más impactante es que el salmista no intenta explicar a Dios, simplemente expone su dolor ante Él. A veces la sanidad comienza ahí, cuando dejamos de justificar el silencio de Dios y simplemente colocamos nuestra herida delante de Él. Es en ese espacio entre el no entiendo y el pero aquí estoy, donde nace la fe más auténtica, la fe que ha sido lavada por lágrimas y, aún así, sigue en pie. Hay un detalle valioso en estos versos. El salmista recuerda que antes cantaba por la noche, es decir, sabe que ya conoció la alegría, pero ahora el escenario cambió. Eso demuestra que la fe no es lineal. A veces hay altibajos, rupturas internas, crisis, pero lo que diferencia a este salmista de tantos otros es que decidió seguir hablando con Dios, incluso cuando todo le gritaba que se rindiera. Eso, por sí solo, ya es un milagro, y es en ese terreno de vulnerabilidad donde la oración cambia de forma. Deja de ser una actuación religiosa y se convierte en un clamor desnudo, sincero, desgarrado. Como quien dice, Dios, no te siento, pero aún te hablo. Y es justo ahí donde todo comienza a reorganizarse por dentro. Porque, fíjate bien, después de la angustia viene el recuerdo. Y es ahí donde el camino de la oración se encuentra con el siguiente paso del Salmo 77. Hay un momento en el caminar de la fe en que, aún sin nuevas respuestas, el alma decide alimentarse de antiguos recuerdos. Eso es lo que hace el salmista en el verso 11, deja de mirar lo que le falta y empieza a recordar lo que ya ha recibido. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la mente repasa los milagros del pasado, el corazón encuentra combustible para seguir. Es como reavivar una esperanza que el frío de la realidad intentó apagar. Él dice, recuerdo tus antiguos milagros. Eso no es nostalgia espiritual, es estrategia emocional. En días nublados, el salmista enseña a encender luces internas. La memoria, que antes lo torturaba con noches en vela, ahora es sanada por el recuerdo de las obras divinas. Tal vez por eso sea tan importante registrar los milagros, un diario de oración, una lista de gratitud, una historia contada a los hijos. Todo eso enseña al alma a no olvidar. Meditar en las obras de Dios es más que recordar, es permitir que habiten en nosotros. El salmista no solo recuerda, él reflexiona, es decir, examina, saborea, se impregna de lo que Dios hizo. En lugar de meditar en el dolor, medita en el poder. Ese movimiento interior tiene nombre, realineación espiritual. El alma, que estaba sumida en dudas, ahora empieza a levantarse con convicción. Eso es sanidad desde dentro. Y cuando eso ocurre, todo empieza a tener una nueva perspectiva. La misma persona que antes preguntaba, ¿me ha abandonado Dios?, ahora afirma, tú eres el Dios que hace milagros. Ese cambio no vino porque la situación externa mejoró. Vino porque su visión interna fue restaurada. La oración al Dios de lo imposible, en este punto, se convierte en una declaración basada en evidencias del pasado. Y ese tipo de fe es el puente hacia un nuevo escenario que está a punto de revelarse. Es interesante cómo la Biblia, a pesar de haber sido escrita hace tantos siglos, parece hablarle al alma moderna como si hubiera sido redactada ayer. Cuando hablamos de confiar en el Dios de lo imposible, el Salmo 121 entra como un recordatorio poderoso. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y la respuesta es clara. No viene del salario, ni del currículum, ni de la influencia. Viene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Solo eso ya cambia todo el panorama. El Salmo 121 nos muestra que nuestra fuente no es horizontal, es vertical. En días donde todo grita, no se puede, este salmo levanta la mirada y declara, pero Dios tiene la salida. Él cuida la entrada y la salida, el día y la noche, los altos y bajos.
Es un recordatorio práctico para el agotado. Deja de esperar de quien no puede darte nada. Mira hacia arriba, literalmente. Y en tiempos de crisis, eso incluso cambia el ritmo con el que respiras. El Salmo 40 trae un tono más íntimo. Es el desahogo de quien esperó, y vio a Dios actuar. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esa sola frase calma el corazón atribulado. Todo el Salmo parece una carta escrita por alguien que atravesó valles profundos y salió con el alma renovada. Es como si dijera, si aguantas firme, Dios llega. Siempre llega. Este Salmo enseña algo valioso. Esperar con paciencia no es quedarse de brazos cruzados. Es mantener el corazón caliente, la mente enfocada y la fe activa. Es como ese agricultor que siembra aunque no haya nubes, porque sabe que la temporada de lluvia llegará. Así que cuando ores al Dios de lo imposible, recuerda, esperar también es fe en acción. Y en esa espera hay una promesa. La ayuda llega a tiempo. El Salmo 62 utiliza otro lenguaje, el de la estabilidad. Solo en Dios espera en silencio mi alma. Qué contraste, ¿no? Esperar en silencio en un mundo que no para de gritar es casi un acto de rebeldía espiritual. Solo confía así quien ya ha probado el sustento en medio del desierto. Solo guarda silencio quien ya ha escuchado a Dios hablar en medio del caos. Y cuando esa confianza crece, se convierte en roca bajo los pies. Este trío de salmos, 121, 40 y 62, forma casi una trilogía de esperanza. Cada uno reafirma, con palabras propias, que confiar en lo imposible no es ilusión, es convicción. El mapa de la oración al Dios de lo imposible está justo allí, escrito con tinta de fe y lágrimas antiguas, y sobre ese fundamento, el corazón se prepara para el siguiente paso: entregar todo, absolutamente todo, en manos de aquel que lo puede todo. Todo diálogo con Dios empieza con una elección. O miras el problema, o miras al Señor de lo imposible. La invocación de la oración es justo ese movimiento de enfoque. Es cuando la persona decide no comenzar con quejas, sino reconociendo quién es Dios. Y no como una fórmula vacía, sino como una llave de acceso. Quien empieza exaltando el poder de Dios, ya se está alejando del ambiente del miedo. Esa invocación no es un halago religioso vacío, es una declaración estratégica. Tú eres el Dios que no conoce límites. Esa frase cambia el tono de la oración. Es como decir, sí, estoy enfrentando lo imposible, pero delante de ti no hay imposible. Eso recupera la perspectiva. Problemas gigantes frente a un Dios pequeño generan angustia. Pero esos mismos problemas frente a un Dios ilimitado producen esperanza. Cuando la oración empieza así, no ignora el problema. Simplemente decide poner a Dios por encima de él. Es ese padre que, frente al boletín con malas notas de su hijo, ora, Señor, tú tienes sabiduría para transformar esta mente. O esa mujer que ve su matrimonio en ruinas y clama, tú tienes poder para restaurar lo que está roto. Es reconocer que Dios no se mueve por nuestro desespero, sino por nuestra fe. Este reconocimiento tiene un efecto real, reposiciona el corazón. Deja de ser una oración ansiosa y se convierte en una oración firme. Quien reconoce a Dios como el Señor de lo imposible, ora con expectativa, y eso lo cambia todo. Ya no es un pedido con temor a no ser escuchado, es una súplica con la certeza de que un Dios que actúa más allá de lo esperado está oyendo. No es pensamiento positivo, es fe anclada en la verdad eterna. La invocación también prepara el espíritu para lo que viene después. Porque, seamos honestos, nadie abre su corazón a quien no confía. Al declarar quién es Dios,
El alma se convence de que está frente a alguien digno de confianza. Y cuando esa confianza se instala, hasta los miedos más profundos comienzan a salir a la superficie. La oración se convierte en un espacio seguro de vulnerabilidad con poder, un lugar donde la lógica no entra, pero los milagros tienen lugar para florecer. Y es en ese ambiente donde lo imposible comienza a tener sentido, porque lo que parecía inalcanzable ahora está ante aquel que todo lo puede. El alma se aquieta, no por resignación, sino por expectativa. Porque reconocer a Dios como el Señor de lo imposible es como abrir la puerta a todo lo que parecía cerrado. Y eso prepara el terreno para un movimiento interior aún más necesario, el arrepentimiento. Entonces dime, ¿vas a seguir midiendo a Dios por tus propias limitaciones o por fin le vas a dar espacio para que lo imposible se manifieste en tu historia? Porque, seamos honestos, la vida no cambia solo con oraciones repetidas. Cambia cuando la fe se conecta con la memoria, cuando el alma deja de olvidar lo que Dios ya ha hecho y empieza a usarlo como base para creer otra vez. El Salmo 77 te está llamando a eso. ¿Qué parte de tu vida necesitas entregar hoy al Dios de lo imposible? ¿Qué milagro dejaste de pedir porque pensaste que ya era demasiado tarde? Escríbelo en los comentarios. A veces, decirlo en voz alta o escribirlo ya es el primer paso. Y si este mensaje te tocó, imagina todo lo que viene después. Por eso, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue caminando con nosotros. Aquí aprendemos a orar con fe, a recordar con intención y a vivir lo imposible con confianza.